¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, petición de unos compañeros me dijeron, oye, Alfredo, tú sabes mucho de esto, ¿no? Pues ayúdanos, cómo interpretar la norma. Y dije, claro que sí. Y pues como tenemos un trabajo de eso, pues les dije, no se apuren, ahorita yo les digo cómo. Pues la norma está muy sencilla. Simplemente ustedes se van a la página de DOF, de, del gobierno, y ahí ya les lanza. Pero aún así, pues yo se las voy a explicar un proyecto, un poquito. Aquí nos habla del proyecto de norma oficial mexicana Project NOM 004 STPS 2020, maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo, sistemas de protección y dispositivos de seguridad. Esta norma en sí, ¿qué nos dice? Bueno, lo que nos dice esta norma es que para que ustedes puedan darle mantenimiento, los técnicos de mantenimiento o los ingenieros de mantenimiento puedan darle, eh, pues sí, un ajuste a la máquina, ustedes necesitan ponerle una tarjeta de aviso. O bien algunas máquinas ya cuentan con algunas vallas de seguridad y demás cosas que vamos a ir viendo. Bueno, aquí nos dice al margen de un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, bla, 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 presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad. Eso pues ya, el presente proyecto se emite efecto de que los interesados dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha presenten comentarios al Comité Consecutivo Nacional y demás. El prefacio nos lleva a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en ejercicio de sus atribuciones de normalización. Elaboró el proyecto de norma oficial, Project No. 004, maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo, sistemas de protección y dispositivos de seguridad, por medio del cual se establecen las medidas de prevención y protección que deben adoptarse en los centros de trabajo a efecto de prevenir riesgos a los trabajadores. Todo esto es para prevenir a los trabajadores. Eh, Como fuente bibliográfica que sirvieron, entre otros, en el proyecto de modificación se consideran los requisitos elementales técnicos y las medidas específicas de prevención que deberán adoptarse en los centros de trabajo para proteger la integridad física, la vida y la salud de los trabajadores que realizan actividades relacionadas con maquinaria y equipo. Tengan en cuenta que si ustedes van a dar un mantenimiento a un equipo, no se trata de, vámonos, dale mantenimiento. No, no, no. Aquí me salté una cosa, repertorio de recomendaciones prácticas que establece principios relativos a la seguridad y salud en la utilización de la maquinaria de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con requisitos a cumplirse en los centros de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo, con previsiones que deben observar por patrones y trabajadores en el uso de maquinaria y equipo, y las normas ISO 13849, diagonal 2, seguridad de las máquinas, partes de los sistemas de mando relativos a la seguridad, parte 2, validación, e ISO 61508. La propuesta de la modernización de la vigente norma oficial para evitar accidentes de trabajo y enfermedades a los trabajadores que instalan, operan, mantienen, revisan y prueban la maquinaria, el equipo y sus dispositivos de seguridad en los centros de trabajo obedece, entre otras razones, a una de las principales responsabilidades del gobierno federal. Eh, la responsabilidad de la elaboración y aprobación del proyecto de la norma 004 de 2020, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, la Secretaría de Economía, Protección y Atención Ciudadana, de Energía, CENER, la Semarnat, CONAC, con Canaco, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, además Petróleos Mexicanos. Bueno, aquí está un poco del índice, vamos al objetivo rápidamente. ¿El objetivo qué nos dice? El objetivo nos dice establecer las condiciones de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilizan en los centros de trabajo, así como de sus dispositivos de protección para prevenir riesgos de trabajo y proteger a los trabajadores y a las instalaciones del centro de trabajo. El campo de aplicación, esto aplica en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, en los que por naturaleza de sus procesos de actividades de los trabajadores se instale, opere, revise, se proporciona mantenimiento, se practican pruebas y se retira del servicio maquinaria y equipo que opere el lugar con partes en movimiento. Las referencias, como ustedes deben algunos saber, la norma 001 nos habla de edificios, instalaciones y locales. La norma 06, almacenamiento de materiales, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La de las 7, actividades agrícolas, instalaciones de maquinaria. La 17 es el equipo de protección personal, los EPP. La 18, la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas. La 22, relativa a las condiciones de seguridad.
sobre la electricidad estática. La 26, colores y señales e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. La 30, servicios preventivos de seguridad. La 33, condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. Y la 34, condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades a trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Aquí, pues de referencias, pues también a lo mejor podríamos agregar la de radiaciones ionizantes, ruido. Vámonos a las definiciones. Espero que todos conozcamos qué significa un accidente de trabajo. Vamos a candado de seguridad. El candado de seguridad es una cerradura que evita que cualquier trabajador active la maquinaria y equipo. Vámonos a dieléctrico, material que impide la conductividad eléctrica por ser mal conductor de electricidad y puede ser utilizado como aislante eléctrico. No confundir con agua destilada, que es un material dieléctrico con agua salada. El factor de riesgo, en cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Recuerden que el factor de riesgo debe de ser de 2.1. Los incidentes de trabajo. Maquinaria y equipo es el conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a recibir una forma de energía para transformarla en una función determinada. El riesgo, la correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición a los trabajadores con la posibilidad de causar efectos. Aquí yo considero más que lo que les pueden llegar a preguntar en un examen es cerradura. Eso es, ¿qué es una cerradura? ¿Qué es qué es un factor de riesgo? ¿Qué es un incidente de trabajo? ¿Y qué es un riesgo residual? Recuerden que el riesgo residual es el que queda después de que se hayan tomado las medidas preventivas. Hay algunas máquinas que después de apagarse aún conservan una energía residual que hace que se siga moviendo a pesar de que ya no haya energía que esté alimentando a dicha máquina. Bueno, en este tipo de norma, ¿cuáles son las obligaciones del patrón o del jefe que esté a cargo de los técnicos que vayan a hacer esta operación? El patrón debe de tener un listado actualizado de la maquinaria y equipo que funciona en el centro de trabajo, que contenga el nombre genérico de la maquinaria, el lugar o área de su ubicación, el año de fabricación, el número de identificación que el centro de trabajo le otorga por área o único, el tipo de energía de alimentación que usa para su operación, clave de ficha técnica o manual, el número y tipos de dispositivos de seguridad y la precisión de si se trata de maquinaria y equipo nuevo o usado. También el patrón debe de analizar y estimar el riesgo potencial generado por la maquinaria, el análisis de los riesgos potenciales específicos por cada maquinaria y equipo, un nuevo análisis de riesgos potenciales para las nuevas condiciones. Cuando la maquinaria y equipo se han cambiado de ubicación, por ejemplo, un nuevo análisis de riesgos potenciales para cuando se modifique la cantidad de maquinaria y equipo. Adoptar las medidas de seguridad para la atenuación de riesgos evaluados a partir de la estimación de riesgos que contemplen. Medidas de diseño, medidas técnicas, medidas administrativas, medidas complementarias. O sea, el patrón debe de tener amplio conocimiento acerca de la máquina que se va a operar, el riesgo que puede enfrentarse nuestro técnico, contar con un programa específico de seguridad y salud, incluso hasta algunos piden primeros auxilios, que sepa el patrón primeros auxilios o el jefe inmediato que sepa primeros auxilios para poder auxiliar, que sea consistente con los resultados de análisis de riesgos potencial generado por la maquinaria y equipo, que forme parte del programa de seguridad y salud en el trabajo. Sin duda es muy, muy bueno porque habla de un jefe que reconoce los riesgos, difundir entre los trabajadores dedicados a la instalación el programa específico de seguridad, asegurarse de que los trabajadores den cumplimiento con el programa, colocar en la maquinaria y equipos cercanos a ella señalamientos claros, visibles y de fácil comprensión. Esto no solamente es de obligación del patrón, también es obligación mantenerlos ahí, el técnico. Informar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la seguridad es de todos. Si alguien se daña, no es solamente culpa del patrón, también es del técnico.
Informar a los trabajadores ocupacionalmente expuestos a la Comisión de Seguridad e Higiene y, en su caso, a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Proporcionar capacitación y adiestramiento teórico, práctica, a los trabajadores para la instalación o operación. Como les decía, el patrón o el jefe inmediato no puede mandarlos a una máquina y luego ya que sepan, no. Tiene que haber eso, teórico, práctico. Análisis de los riesgos potenciales, revisión de los dispositivos de seguridad, las medidas de seguridad que deben adoptarse. Por ejemplo, en la revisión de dispositivos de seguridad, pues depende si van a hacer trabajos en altura, en espacios confinados, que más adelante veremos, que medidor de oxígeno, arnés. El patrón debe de asegurarse que estén funcionando y que estén en óptimas condiciones para proporcionárselos al personal técnico. Comprobar que el personal de la empresa en régimen de subcontratación que realizan actividades de instalación, operación, mantenimiento, revisiones, pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo cumplan con las disposiciones aplicadas en materia de seguridad. Eh, Contar con los procedimientos de trabajo seguro, ensamble, adecuado, el uso adecuado de herramientas a utilizar, la fijación de los componentes de la maquinaria y equipo, el montaje y suspensión de cables, la delimitación o señalización del área de operación. Es muy importante la delimitación o señalización del área de operación. Más adelante lo vamos a ver. Como incluso hay unas máquinas como algunos pulidores que ya tienen su guarda de seguridad y esa especifica dónde no debemos meter los dedos o por qué no debemos de meter los dedos ahí. ¿Por qué? Porque es una medida de seguridad, una delimitación. Las instalaciones eléctricas y neumáticas, la conexión a tierra y el acceso seguro del operador. Eh, Asegurarse de que la maquinaria cuente con planos, diagramas, manuales, dispositivos de protección y componentes, funcionamiento correcto de los dispositivos de protección y medidas de seguridad acorde a la instalación. Disponer de espacios circundantes a la maquinaria y equipo adecuados al tipo de actividad a realizar, que cumplan al menos áreas ocupadas por la maquinaria y equipo, la distancia de seguridad entre máquinas o equipos que se deben determinar en función de complexión, estructura, áreas ocupadas por maquinaria y equipo. Mm, Eso también aquí, operación física y con señalización de sus áreas de tránsito y de operación de acuerdo a lo establecido en la norma 001 que nos dice edificios, instalaciones y locales. Seleccionar, adquirir y proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal para las actividades que vayan a desarrollar. Eh, Justificar el nivel alcanzado de cobertura de seguridad, contar con las medidas de seguridad que prevengan riesgos, adoptar las medidas preventivas, contar con accesos seguros a los puntos de operación, contar con un programa de revisión de los dispositivos de seguridad. El patrón tiene que tener sí, como tal, una auditoría, digamos, ¿no? Donde esté viendo cada cuando se le está dando mantenimiento, dotar a la maquinaria y equipo con dispositivos de paro de emergencia. Es muy importante, algunos incluso llegan hasta modificar las máquinas para quitarle el paro de emergencia. ¿Por qué? Porque según ellos son máquinas que no deben de parar. Entonces, si le quitas a una máquina el paro de emergencia, lo que vas a hacer es que pues, te estás quitando una forma de prevenirte de algún riesgo, ¿no? Asegurarse el momento de la instalación de la maquinaria y equipo, después de mantenimiento, en caso de que estos cuenten con dispositivos de seguridad, disponer de un manual de primeros auxilios. Y eso en sí sería todo de las obligaciones del jefe. Vámonos a las obligaciones de los trabajadores. Esto cuesta mucho, pero sí es necesario participar en la capacitación y adiestramiento que proporciona el patrón. Cumplir con las medidas de seguridad. Es importantísimo reportar cuando los sistemas de protección de dispositivos de seguridad estén deteriorados, informarle, no decir, nada, pues aquí hago un nudo, no sé, hago algo y ya quedó listo, ¿no? No, tiene que informar, ¿sabes qué? Esto no sirve por tal y tal cosa. Inclusive hasta, no sé, lo más tonto que podemos pensar en los guantes, un casco, lo más importante, es tonto, pero es una de las cosas más importantes. Es importante usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros objetos que pudieran ser factores de riesgo durante la operación. Yo sé que en el caso para las señoritas es algo, sí, no es obligatorio cortarse el cabello, pero sin duda es algo muy importante porque si en un torno imaginemos que se va
Un cabello, pues arranca toda la cabellera, incluso puede matar hasta la persona. Antes de llevar a cabo el mantenimiento de la maquinaria y equipo, asegurar que se encuentre desenergizada. Hay que asegurarse siempre de que la máquina se encuentre completamente apagada, en paro y sin energías residuales. Hay que cuidar mucho eso, que las energías residuales se hayan agotado por completo, porque incluso aún teniendo una máquina apagada, esta puede volver a energizarse. Y cuando se energiza nuevamente, entonces ahí o fue un error humano o fue algún otro factor, pero que quede claro que se debió de ver antes verificado que se encontraba desenergizada y sin energías residuales. Muy bien, vamos a analizar vamos a ver el análisis para estimar el riesgo potencial generado por la maquinaria. El análisis de los riesgos potenciales debe incluir las fases de identificación de peligros, estimación de riesgos, evaluación de riesgos con medidas de mitigación para la reducción hasta un riesgo residual y tipo y grado de riesgo. Aquí no es de que ay, a lo mejor pasa, a lo mejor no. Aquí es si pasa, si se lleva un cabello, si se lleva una mano, si se energiza la máquina. Aquí no es de que no, a lo mejor no pasa. Todo pasa, todo sucede y hay que prevenir y hacer la estimación del riesgo y el tipo y grado de riesgo para saber cómo vamos a actuar. Vamos a analizar las partes en movimiento, hay algún engrane, la generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo, vamos a ver qué partes, en qué partes se genera el mayor calor, si aún después de que la energía residual se haya agotado de los engranes, digamos, si la máquina sigue estando caliente, hay que dejarla enfriar un poco más. La peligrosidad de las sustancias químicas utilizadas en su operación, incluso no sé si hay algunos aceites que dañan a la piel, ver si el trabajador tienen las condiciones óptimas para poder operar en esa máquina o tiene, no sé, piel sensible. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes que en su caso se generen, por eso les decía que era importante. La norma 011 y la 012. Las superficies peligrosas, los agentes físicos o agentes biológicos que puedan ser de factor de riesgo y las superficies cortantes. La producción y calentamiento de la materia prima, su producto y producto terminado, el manejo inadecuado y condiciones de la herramienta usada en las actividades de instalación. Aunque digamos que sabemos manejar una herramienta, siempre hay que preguntar tipo de energía para su operación, priorizar los peligros de la máquina, determinar el tipo de daño, la gravedad de daño y la probabilidad de ocurrencia. Si se lleva un análisis, si el patrón lleva un análisis de cada cuándo se le da mantenimiento, es más fácil poder saber qué tipo de daños ocurrió, si hubo alguna gravedad, de qué probabilidad fue, cuantificar el nivel de riesgo asociado para la evaluación de riesgos con medidas de mitigación para la reducción hasta un riesgo residual en la elaboración del análisis de riesgo potencial. Se debe estimar el nivel de riesgo a mitigar cuando la medida para la reducción del riesgo sea una función automática de seguridad. La adopción de medidas de seguridad, ¿para qué? En caso de contar con espacios confinados dentro de la maquinaria y equipo, se sigan y cumplan los procedimientos de seguridad de acuerdo a lo establecido. No vamos a meter. Esto ya va más con espacios confinados, pero, por ejemplo, no solamente el patrón recae la responsabilidad, también necesitamos un vigía, cosas así. Se identifican que los requerimientos para conformar el plan de atención de emergencia relacionado con la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo, se implementen los procedimientos específicos, se instalen los protectores, se mantenga limpio y ordenada el área de trabajo, eso debe ser siempre. Se encuentre anclada o ajustada la maquinaria y equipo en su lugar de operación, las conexiones de la maquinaria estén protegidos y no sean un factor de riesgo. Eh, los tableros de energía de la maquinaria y equipo se señalicen de acuerdo con los riesgos correspondientes, se señalicen con restricciones de acceso a personas no autorizadas. Ahorita vamos a ver lo que es lo de la tarjeta de aviso. La maquinaria y equipo cuentan con un sistema de puesta a tierra de acuerdo con lo establecido en la norma 022. Se aísle o elimina el ruido que se produzca en la maquinaria y equipo, se mantenga la iluminación adecuada en los puntos de operación. Perdón, se aísle, disminuya o evitan las vibraciones de la maquinaria. Se realiza el cambio y uso de las herramientas en forma segura. Se efectúen en forma segura el desarrollo de las actividades de operación y el sistema de alimentación y retiro de la materia prima, subproducto y producto terminado, no sean un factor de riesgo. Aquí volvemos a lo mismo.
que los trabajadores se encuentren capacitados, que la maquinaria y equipos se encuentren sometidas a mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, incluso hasta si puede ser alguno programado, mucho mejor. El mantenimiento programado es aquel que se realiza en una cierta, como en los carros, cierto kilometraje, no sé, cada año ya está programado que se le va a hacer a esta máquina, o bien incluso hasta pueden ser por oportunidad. No sé, que se le va a dar mantenimiento operativo cada mes, porque en cada mes hacemos un paro, ¿no? Y se hace a veces muy regular que algunas máquinas se hagan paro, pero digamos que cada mes del año vamos a hacer un paro y en ese paro vamos a hacer un mantenimiento preventivo. Al concluir el mantenimiento y reparación de los protectores y dispositivos están en su lugar y en condiciones de funcionamiento. Obviamente si van a, es muy tonto, pero si van a darle mantenimiento a una máquina, si no la van a dejar como, si no la van a mejorar, déjenla como esté. Al concluir el mantenimiento, los protectores y dispositivos están en su lugar y en condiciones de funcionamiento. Híjole, ya no, esta malla de seguridad no sé, ya no ocupo, ¿no? Ponla como sea, pero tiene que ir donde tiene que ir. Se me perdieron los tornillos, pues agarra otros o lo que sea, pero tiene que quedar esa malla y tiene que quedar como la sacaste. Yo no sé si tú perdiste los tornillos, esos tornillos se tienen que encontrar y esos tornillos son los que tienen que ir ahí. No otros, no como sea. Yo quiero que los tornillos de dónde los saques, no sé de dónde los saques, agarra otros, pero tienen que ser iguales. Que se lleve un registro de mantenimiento preventivo. Aquí incluso hasta creo que podemos hacer un registro de mantenimiento como práctica, para que ustedes lo vean, la fecha en que se realizó cada mantenimiento, el tipo de intervención que se realizó. Esto lo vamos a dejar, vamos a dejar para después, lo vamos a dejar como trabajo para mostrarles eh, una ficha, un registro de mantenimiento. Voy a hacer un registro para ustedes para que lo vean, lo que lleva, el tipo de intervención, los resultados obtenidos, el número consecutivo de mantenimiento, incluso hasta podemos hacerlo programado, o sea, un manual de instrucciones en idioma español, preferentemente proporcionado por el fabricante de la maquinaria y equipo. Como va a ser proporcionado, a veces algunas máquinas vienen de otros países, entonces nosotros, como nos van a proporcionar este manual a nosotros los ingenieros para dárselo a los técnicos, pues muy bien nosotros podemos hacer un genérico, un manual que venga de ese, pero que tenga, por ejemplo, el tipo y modelo y capacidad, o incluso subrayarlo y hacer la traducción, donde podamos especificar el tipo y modelo, las características, la descripción. Estos puntos creo que los voy a dejar para después, para enseñárselos más a fondo. Un procedimiento para la reducción de riesgos, miren, hay que proporcionar una protección adecuada al trabajador. Bueno, esto, sin duda, es invaluable. Esto, ya si ustedes no quieren hacerlo, ya es mucho, porque aquí le están dando todas las pautas. Que permite realizar mantenimiento de todo tipo, un procedimiento para la reducción de los riesgos, un procedimiento para la reducción de los riesgos a través de instalación de obstáculos, por ejemplo, barandales, cuando por la instalación de la maquinaria y equipo no sea posible utilizar protectores de seguridad para resguardar elementos de transmisión de energía mecánica. Esto es muy importante. Cuando se utilizan barandales, esos deben cumplir con las condiciones establecidas en la norma 001. Otra vez, instalaciones locales, un procedimiento para la reducción de riesgos a través del uso de sistemas automáticos, un procedimiento para asegurarse documentalmente que la maquinaria y equipo que utilice para su operación software de la seguridad que influye directamente en la seguridad de la función cuente con verificación y validación para su correcto funcionamiento. El programa específico de seguridad y salud en el trabajo para la instalación, operación, mantenimiento, revisiones, pruebas y desmantelamiento de la maquinaria y equipo. Aquí está. El programa específico de seguridad y salud en el trabajo para la instalación debe contener que la maquinaria y equipo está provista de dispositivos de seguridad, estén integrados en la maquinaria y equipo, facilitan su mantenimiento, conservación y limpieza en general, sean señalizados que existe un dispositivo de seguridad de acuerdo a lo establecido en la norma 0026. Aquí está que cuando se trate de electrorresonadoras, adicionalmente a lo establecido en el inciso anterior, se cuente con un sistema indicador y controlador de freno, se prevengan incrementos de significación del tiempo normal de paro. Si son de embragues de aire, nunca meter en una electrorresonadora a la mano.
aunque sea en un material dieléctrico, que es aislante, no se debe de meter la mano porque muchas veces los operadores usan agua corriente. Organismos de evaluación de la conformidad de unidades de inspección. El patrón tendrá la opción de contratar a un organismo de evaluación de la conformidad, unidad de inspección acreditada y aprobada para llevar a cabo la evaluación de la conformidad con esta norma. Aquí están algunos de los datos del centro de trabajo que debe de llevar para la inspección de esta norma. Los datos del dictamen, procedimiento para la evaluación de conformidad. Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas e inspección, el dictamen de verificación vigente que realizan los organismos de evaluación de la conformidad, el aspecto a verificar, pues ya aquí está, esto ya es para evaluación, ¿no? Documental y fiscal. El patrón cumple cuando muestra que cuenta con una evidencia impresa o en medios digitales, se cuenta con el listado de las maquinarias y equipo, el tipo de riesgo, y pues esto ya es evaluaciones casi. Y aunque es importante, pues sería bueno recalcarlo en alguno de los manuales que vayamos a hacer posteriormente. Ahora sí, vamos a... Aquí esto se lo recomiendo mucho, que lean la bibliografía. Aquí la presente norma entrará en vigor y cancela la norma 004 de 1999. Esa norma nos decía que, por ejemplo, la tarjeta de aviso, que ahorita las vamos a ver, vamos a primero ver. Las tarjetas de aviso. Las tarjetas de aviso son señales de forma geométrica rectangular que se utilizan para advertir que la maquinaria y equipo se encuentran desactivados, prohíben la activación y el retiro de las tarjetas a los trabajadores ajenos al mantenimiento. Las tarjetas deben colocarse en donde se activa la maquinaria y equipo en forma segura para evitar que sean retiradas con facilidad. Las tarjetas de aviso deben ser visibles. Estas tarjetas de aviso eh, voy a mostrarles en la norma de 1999 cómo estaban. A ver. Aquí, por ejemplo, podemos ver que, aunque esta norma ya está desactualizada, aún podemos basarnos un poco para tener una mayor previsión. Por ejemplo, información principal, precaución. El color del texto debe ser negro, color de fondo amarillo. Información secundaria, la provisión no debe activarse de la maquinaria o equipo ni retirar la tarjeta del lugar donde se colocó. Es la información secundaria y una información adicional. Así como vemos este rectangulito, así tenemos que tener nuestra tarjeta. Información principal, una información secundaria y una información adicional. A pesar de que ahora no nos lo marca la norma, es muy importante que lo tenga y debe de ser de una manera rectangular. Y en la norma de 1999 era que la distancia A, donde la distancia era este ancho, fuera menor o igual que B vendría siendo eh, este ancho o esta altura dividida en 3. Ahora bien, como ya cambió y ahora es 2020 o va a entrar en vigor, pues ya lo que podemos hacer es que sucede. Ahora pues nada más nos indica que son de una forma geométrica rectangular. No hay necesidad de complicarnos la vida, simplemente podemos ponerle una información principal, una información secundaria y una información adicional. ¿Para qué? Para que los técnicos o las personas cercanas al área tengan pleno conocimiento de lo que estamos haciendo y trabajando. Ahora nos muestra una guía de referencia, protectores y dispositivos de seguridad, era lo que les comentaba, las normas, las puertas de seguridad.
Aquí nos informa, el contenido de esta guía es completamente para la mejor comprensión de la presente norma y no es de cumplimiento obligatorio. Pero aquí, ¿qué nos dice? Veamos, campo de aplicación. Campo de aplicación. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que, por naturaleza de sus procesos o actividades de los trabajadores, se instale, opere, revise, se proporcione mantenimientos, practiquen pruebas y se retire del servicio maquinaria y equipo que opere en lugar fijo con partes en movimiento. Muy bien, vámonos directos. ¿Qué es un protector? Son elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el acceso al punto de operación y evitar un riesgo al trabajador. Un protector fijo, desmontable. El uso de este tipo de protectores debe ser permanente bajo condiciones normales de operación. Puede ser fijo de manera permanente, ya sea por soldadura, remache u otro. Protector envolvente, protector que proviene el acceso a la zona peligrosa desde cualquier dirección. Aquí nos muestra una figura junto con los engranes que impide que metamos los dedos ahí. Protector por distancia, el cual no cierra por completo la zona peligrosa, pero previene y o reduce que las partes del cuerpo alcancen la zona peligrosa, ya sea por las dimensiones o la distancia de esta zona. Protector perimetral, estos son las maquinarias más grandes, sus protectores están conformados por vallas, cercas fijas, pueden tener una o más puertas, algunos pueden tener enclavamientos. Incluso cuando se va a dar mantenimiento o cuando se va a limpiar las zonas aledañas a la máquina, las personas, personal autorizado pues, puede poner una tarjeta, tener acceso y limpiar las zonas cercanas a la máquina. Protector en túnel. Estos protectores permiten que los materiales y mercancías pasen a través de Las aberturas de estos protectores deben ser los más pequeños posible, pueden ser fijos o por enclavamiento. Móviles, elemento que cubre mecánicamente la estructura de una máquina, un elemento vecino fijo. Protector móvil, el cual opera mediante una fuente de energía, por ejemplo, electricidad. Este es el protector de accionamiento con motor. Protector autorregulable, protector que se ajusta automáticamente, se mueve por el propio elemento trabajado, por ejemplo, la pieza de trabajo pasa por ella y regresa automáticamente. El protector guiable, este tipo de protector cubre toda una línea continua de posiciones. Protector ajustable manual, el cual se ajusta en forma manual y este ajuste permanece fijo durante una operación determinada. Incluso aquí tienen hasta una rosca y nosotros podemos regular, ¿no? Los dispositivos de protección. Estos dispositivos no restringen ni impiden el acceso a la zona peligrosa. Al activarse estos dispositivos se detienen los movimientos peligrosos. No sé si han visto en un video en donde van cortando con una sierra de mesa. Entonces meten un dedo, se activa el dispositivo de protección que saca la sierra con función de aproximación. Táctiles, tapetes, pisos, parachoques, barras. Son útiles para brindar al trabajador una protección en cierta área del suelo alrededor de la máquina. Su funcionamiento es detectado al trabajador cuando entra en contacto con el tapete o piso o parachoques o barra. Se los dejo esto a su criterio. ¿Cuáles táctiles han visto? ¿Se han visto algún táctil? Sin contacto, estos detectores de presencia son dispositivos de seguridad cuya función es detectar la interrupción de una emisión óptica por un objeto en una zona de detección específica. Mandos bimanuales, parada de emergencia, sistemas de rearme intempestivo. Tenemos una metodología de análisis de riesgos, metodología fine para la identificación y análisis de riesgos potenciales, el análisis de riesgos potenciales generados en la maquinaria y equipo, evaluación de riesgos de trabajo, consecuencias, se define como el daño debido, este es un pequeño glosario aquí, que nos ayuda a calcular el que es el riesgo, que es la consecuencia por la exposición, por la probabilidad, que nos marca consecuencias, catástrofes numerosas, muertes, daños por encima de, aquí estamos dimensionando, si es con lesiones sin baja, lesiones con baja, lesiones graves, la exposición, frecuente, ocasional, realmente, probabilidad, coincidencia extremadamente, pero concebible. Clasificación de magnitud de riesgo, esto estaría bueno para otra clase verlo. Yo creo que lo vamos a ver con los manuales. Y también yo creo que lo vamos a ver para la siguiente clase. Y por hoy sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Les voy a traer todo lo que les había comentado, esos manualitos para que mínimo se den un vistazo.
de cómo es este procedimiento. Gracias.